El viento salado de la Concha me azotó la cara como un bofetón del destino, mientras veía a mi hermana gemela, Laura, arrodillada en la arena, sollozando sobre el álbum de fotos que nuestra madre acababa de arrojar al suelo. «Maldita seas, Laura. Has destruido todo lo que éramos», gritó mi madre, su voz quebrada por el odio que había fermentado durante 15 años. Y yo, Carla, paralizada a unos metros, sentí que el mundo se partía en dos, una mitad era el amor que nos unía, la otra, el abismo que nos había separado. Corrí hacia ella, mis botas hundiéndose en la arena húmeda, y la abracé con fuerza, ignorando las miradas acusadoras de los turistas que paseaban por el paseo marítimo de San Sebastián. Aquella tarde de otoño en 2025, el mar parecía rugir en solidaridad con nuestro dolor, pero nada podía borrar la verdad, habíamos regresado para reclamar no solo nuestra herencia, sino el fragmento de alma que nos habían arrancado cuando nos descubrieron besándonos con las mujeres que amábamos. O eso creían ellas. El secreto que Laura me había confesado en el vuelo desde Madrid, que ella había sido la que delató mi romance para salvar el suyo, me quemaba como el sol poniente. San Sebastián siempre había sido nuestro refugio y nuestra cárcel. Nacimos allí en el corazón del País Vasco, en una familia de pescadores vascos de linaje antiguo, donde el orgullo se medía en redes llenas y en la rigidez de las tradiciones. Nuestra casa, una vieja casona de piedra en el barrio de Gros, olía a chacoli y a pan recién horneado, pero también a secretos susurrados en euskera por las noches. Mamá, Elena, era la guardiana de esa herencia. Viuda joven tras la muerte de papá en un naufragio, había criado a sus gemelas, Laura y yo, con la ferocidad de una leona protegiendo su camada. Éramos idénticas, cabello negro como la medianoche, ojos marrones que reflejaban el mar de Vizcaya, y una risa que podía iluminar las nieblas del Urdaibai. Pero bajo esa similitud, latían dos almas distintas. Laura, la soñadora con su afición por los libros de Sabina y las tardes perdidas en el monte Urgul, yo, Carla, la rebelde, que prefería el surf en Zarauz y las discusiones acaloradas en las tabernas sobre la independencia vasca. Todo cambió en el verano de 2010, cuando teníamos 20 años. Yo me enamoré de Marta, una pintora catalana que llegó a San Sebastián para un festival de arte callejero. Sus besos en la parte trasera de su furgoneta destartalada, con el olor a óleo y a sal marina, fueron mi primer sabor a libertad. Laura, por su parte, encontró a Izaskun, una bailarina de danzas vascas en el grupo de danzak de la sociedad local. Nuestras vidas se entretejieron en mentiras piadosas, salidas con amigas, noches que se extendían hasta el amanecer en bares de la parte vieja. Pero el País Vasco es pequeño, y los rumores viajan más rápido que el viento del norte. La noche en que todo estalló, mamá nos esperó en la cocina con una botella de vino tinto de Rioja vacía sobre la mesa. «Entrad, hijas mías. He oído cosas». «Cosas que no pueden ser», dijo con voz temblorosa, sus manos aferrando el crucifijo que papá le había regalado. Laura y yo nos miramos, pálidas como fantasmas. Ella, siempre la más valiente en apariencia, fue la primera en hablar. «Mamá, es verdad. Amo a Izaskun. Y Carla. Carla ama a Marta». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que marcaba las horas como un verdugo. Mamá se levantó de golpe, su rostro contorsionado por una mezcla de horror y traición. «Sois un pecado. Habéis mancillado el nombre de tu padre, de nuestra sangre vasca. No sois mis hijas». Las palabras cayeron como hachazos. Intenté explicarle con la voz ahogada: «Mamá, el amor no es un crimen. Solo queremos ser felices». Pero ella no escuchaba. Al día siguiente nos echó de casa con una maleta cada una y un sobre con 500 euros. «No volváis hasta que os arrepintáis. Y no esperéis nada de mí en la herencia. Todo irá a la iglesia y a vuestros primos, los que sí honran la familia». 15 años. 15 años de exilio autoimpuesto. Laura se fue a Bilbao primero, luego a Madrid, donde trabajó como editora en una pequeña casa de libros independientes, publicando poesía queer en euskera y castellano. Yo, más errante, surfeé olas en Indonesia, escribí guiones para documentales sobre derechos LGTB en Barcelona, y finalmente me asenté en Valencia como fotógrafa freelance. Nos escribíamos cartas, sí, cartas en papel, como en los viejos tiempos, llenas de anhelos y rabia compartida. «Carla, ¿crees que mamá algún día entenderá?», me preguntaba ella. Yo respondía: «El mar cambia las costas, Laura. Tal vez ella también».
Pero en el fondo sabíamos que el odio familiar era una marea que nos remitía. El regreso fue impulsado por una carta notarial que llegó a ambas en la misma semana de octubre de 2025. Mamá estaba enferma, cáncer de pulmón avanzado. Los abogados de la familia, esos buitres con corbata, nos informaban que como herederas desheredadas, solo podíamos reclamar si demostrábamos arrepentimiento. O algo peor, si una de nosotras traicionaba a la otra. Leí la carta en un café de la Rusafa Valenciana, con el corazón latiendo como un tambor de fiestas de San Sebastián. Llamé a Laura esa misma noche. Tenemos que volver. No por el dinero, sino por ella. Y por nosotras. El vuelo a Bilbao fue un torbellino de nervios. En el aeropuerto nos abrazamos como si no nos hubiéramos visto en décadas, aunque habíamos coincidido en Madrid el año anterior para un orgullo discreto. Prométeme que no nos romperemos esta vez, le susurré al oído. Ella asintió, pero sus ojos, esos ojos idénticos a los míos, ocultaban algo. Lo supe entonces, pero lo ignoré. Alquilamos un coche y condujimos por la A8, la carretera que serpentea entre acantilados y viñedos, hasta San Sebastián. La ciudad nos recibió con su habitual melancolía, la lluvia fina del norte, el olor a pinchos en las calles empedradas, el eco de las olas rompiendo en Ondarreta. Llegamos a la casona al mediodía. Mamá nos abrió la puerta ella misma, más frágil de lo que recordaba, el cabello gris ahora ralo, la piel amarillenta por la quimioterapia, pero los ojos aún fieros como los de una aurrescu danza. «Habéis venido», murmuró, sin un abrazo. «Por lástima, supongo». Laura, siempre la diplomática, le ofreció una sonrisa temblorosa. «Por amor, mamá». «Siempre ha sido por amor». Entramos y el aire estaba cargado de recuerdos, el salón con las fotos de papá en su barco, la cocina donde aprendimos a hacer marmitaco, el dormitorio que compartíamos de niñas, con sus literas y sueños susurrados. Los días siguientes fueron un baile tenso. Mamá nos toleraba en la casa, pero las conversaciones eran minas. «¿Seguís con esa perversión?», preguntaba ella, y nosotras respondíamos con silencios o desvíos sobre el tiempo. Laura cocinaba, reviviendo recetas vascas para ablandarla. Yo salía a caminar por el monte Igueldo, capturando fotos de la bahía que enviaba a Marta. Sí, seguíamos juntas, aunque a distancia, un amor maduro forjado en cartas y videollamadas. Pero la sombra del testamento planeaba. Los primos, esos hipócritas de Vitoria, llamaban diariamente susurrando veneno: «Elena, no cedas. Ellas no merecen nada». Una noche, tras una cena en la que mamá apenas probó el bacalao al pil pil, Laura me llevó aparte al porche. La luna iluminaba el jardín descuidado, donde las hortensias que plantamos de niñas se habían marchitado. «Carla, hay algo que debo decirte», comenzó su voz un hilo. «Antes de que nos echen de nuevo». Mi estómago se revolvió. «¿Qué has hecho?». Ella respiró hondo. «En 2012, cuando estabas en Asia. Recibí una oferta de los abogados. Si firmaba un papel diciendo que tú eras la influencia mala, que te había corrompido, me darían una parte de la herencia. Lo hice. No por dinero, sino para proteger a Izaskun. Pensé que con eso mamá me perdonaría». El mundo se detuvo. Mi hermana, mi mitad, me había traicionado. ¿Me vendiste para salvarte? ¿Y ahora vienes con cuentos de amor? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Laura sollozó, era joven, asustada. «Tú eras fuerte, Carla, siempre lo has sido». Yo no podía perderlo todo. Huí esa noche, conduje hasta la Concha y me senté en la arena, el frío calando mis huesos. El mar me susurraba verdades crueles, el amor familiar era frágil como una ola, y el nuestro se había roto irremediablemente. Al amanecer regresé. Mamá me esperaba en la cocina, con una taza de café humeante. «Tu hermana se ha ido. Dice que volverá esta tarde. Pero antes. Quiero hablar». Por primera vez, su voz era suave. «He revisado el testamento. Todo es vuestro. No por arrepentimiento vuestro, sino por el mío». Me contó entonces su secreto. En su juventud, en los años 70, durante la transición, había amado a una mujer, una maestra republicana que huyó tras la guerra civil. La negué por miedo, por la familia. Y ahora, veo en vosotras mi cobardía multiplicada.
Lágrimas mutuas. Pero el perdón no era tan simple. Laura regresó al atardecer, y la confrontación en la playa fue inevitable. Mamá insistió en salir, arrastrando su silla hasta la concha. Allí, bajo el cielo tormentoso, le arrojó el álbum, fotos de nosotras de niñas, riendo en el Kursaal. «Has destruido todo», gritó, pero era a sí misma a quien acusaba. Laura se arrodilló confesándolo todo de nuevo, esta vez ante nosotras tres. Yo, furiosa, grité: «Nos has robado 15 años». El viento aullaba, como los fantasmas de nuestras infancias perdidas. Pero en ese clímax de rabia, algo se quebró. Mamá extendió la mano: «Basta. El odio nos ha comido a todas». Y yo, en un impulso, abracé a Laura. No por olvido, sino por elección. El secreto de mamá nos unía ahora, un lazo de dolor compartido. Regresamos a casa en silencio, y en las semanas siguientes, mientras mamá empeoraba, reconstruimos. Laura y yo organizamos una pequeña ceremonia vasca en el monte Urgul, velas, chalaparta lejana, y votos no de sangre, sino de alma. «Seremos mejores que ellas», le dije. Ella asintió: «Juntas siempre». Mamá murió en diciembre en paz, rodeada de nosotras. El testamento se leyó en una notaría de la parte vieja, todo para las gemelas, con una cláusula: que el amor, no el miedo, guíe vuestras vidas. Los primos protestaron, pero el juez, un viejo amigo vasco, lo selló. Vendimos la casona y fundamos una fundación en San Sebastián, Memoria Vasca LGTB, para becas a jóvenes queer del norte, con lecturas de poesía en euskera y talleres de identidad. Hoy, en 2026, camino por la Concha con Marta a mi lado, y Laura con Izaskun un poco más allá, riendo. El mar sigue rugiendo, pero ya no es un verdugo. Es testigo de nuestra resurrección. Desheredadas una vez, renacidas 2 veces. Y lo que hicimos, perdonar, reclamar, transformar el dolor en legado, sorprendió incluso a nosotras mismas. Aquel abrazo en la playa no borró las grietas, solo las cubrió con una capa de arena húmeda que el siguiente oleaje podía arrastrar. Regresamos a la casona en el coche de Laura, el silencio roto solo por el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Mamá, exhausta, se adormeció en el asiento trasero, su cabeza apoyada en mi hombro como si fuéramos niñas de nuevo. Yo conducía, las manos apretando el volante hasta que los nudillos blanqueaban, mientras Laura, a mi lado, miraba por la ventanilla las luces borrosas de San Sebastián. «Puedes perdonarme, Carla», murmuró al fin, su voz un susurro ahogado por el viento. No respondí. No podía. El perdón en el País Vasco no es un regalo, es una batalla, como las que libraron nuestros abuelos en las cuevas de Aquelarre durante la posguerra. Aquella noche, mientras mamá dormía bajo sedantes, Laura y yo nos sentamos en la cocina con una botella de sidra de Astigarraga. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. «Cuéntamelo todo», exigí, sirviendo 2 vasos. Ella obedeció con la precisión de quien recita un aurrescu. En 2012, sola en Madrid, abrumada por el desamor, Izaskun la había dejado por una cantante de chalaparta, recibió la carta del abogado. Era una trampa, Carla. Decían que mamá estaba enferma entonces, un pretexto para la herencia. Firmé pensando que te lo contaría al volver. Pero el miedo. El miedo me paralizó. Lágrimas cayeron en su vaso, diluyendo la sidra. Yo la escuchaba, el corazón un nudo de ira y compasión. ¿Cómo odiar a mi reflejo? A la mitad que compartía mis sueños de niña, cuando jurábamos casarnos con el mar. Yo también tengo secretos, confesé al fin, mi voz ronca. En Valencia, después de ti. Conocí a alguien más. No Marta al principio. Se llamaba Ana, una activista de Ekailersundi, la chica trans que se quitó la vida en 2012. Luché por su memoria, organicé marchas en Bilbao. Pero Ana. Ella me hizo cuestionar si el amor queer era solo romance o también revolución. La dejé porque me recordaba demasiado a ti, vulnerable, rota por la familia. Laura me miró, ojos idénticos dilatados por la sorpresa. Entonces, ¿por qué volviste con Marta? Sonreí amargamente, porque el amor verdadero no es la tormenta, es el faro que te guía de vuelta a puerto. Hablamos hasta el alba, desenterrando capas de resentimiento como arqueólogas en las ruinas de Guernica. Recordamos la infancia,
Las fiestas de San Sebastián, con fuegos artificiales sobre la bahía y nosotras robando churros en la feria, las tardes en el acuarium, soñando con ser sirenas libres. Pero también el peso, papá con su bigote bascote y su risa tronante, muerto cuando teníamos 10 años, dejando un vacío que mamá llenó con rigidez católica. Ella nos protegió a su manera, dijo Laura. Del mundo, no de sí misma. Asentí, pero el perdón seguía eludiendo. Los días se convirtieron en semanas de rutina frágil. Ayudábamos a mamá con las sesiones de quimio en el hospital de Donostia, donde las enfermeras vascas nos trataban con esa calidez norteña, ofreciendo bizcochos caseros y anécdotas en euskera. En casa, Laura leía a mamá fragmentos de El árbol de Guernica, esperando ablandar su armadura. Yo capturaba fotos, mamá en su mecedora con la vista al Cantábrico, o Laura pelando patatas para el marmitaco, su rostro iluminado por la luz oblicua. Enviaba las imágenes a Marta, quien respondía desde Barcelona: vuelve pronto, mi vasca rebelde. El amor espera, pero el mar no. Izaskun, ahora casada con otra pero amiga leal, llamaba a Laura desde Tolosa: Iztenduzu, la familia da igual. Zurea da garrantzitsua. El euskera, lengua de resistencia, nos unía en la distancia. Pero los primos no cejaban. Llegaron un domingo 3 hombres de trajes baratos, Javier, el mayor, con su barriga de pinchos y su fe católica de misa dominical, y las 2 hermanas, Maite y Anne, con sus sonrisas falsas y sus chismes de sobremesa. Se instalaron en el salón como conquistadores, trayendo una tarta de idiazabal que nadie tocó. Elena, prima, ¿estás segura de esto? Esas chicas no han cambiado, siseó Javier, lanzándonos miradas que apuñalaban. Mamá, postrada en la cama, los convocó. Laura y yo nos quedamos fuera, oyendo fragmentos: son mis hijas. Y ellas cuidan de mí, no vosotros. Gritos, portazos. Al salir, Javier me espetó: habéis embrujado a la tía. Como esas brujas de Zugarramurdi. Me contuve, pero Laura no: vete al infierno, hipócrita. ¿Cuántas infidelidades has tenido tú en Hernani? Aquella confrontación reavivó el fuego. Esa noche, mamá nos llamó a su habitación. La luz de la lámpara aureolaba su rostro demacrado. Sentaos, nines. Era la primera vez que usaba el diminutivo vasco en años. Nos contó su historia completa: Amalia, la maestra, con quien compartió besos robados en los prados de Oyarzún durante la dictadura. La delaté por miedo a la Guardia Civil. Murió en la cárcel de Ventas. Lágrimas colectivas. No repetáis mi error. El amor no se traiciona. Prometimos, pero el secreto de Laura aún dolía como una espina. El clímax llegó en noviembre, durante la tamborrada de San Sebastián. La ciudad bullía, tambores retumbando en la Plaza de la Constitución, chapelas rojas ondeando, el espíritu vasco en ebullición. Insistimos en llevar a mamá al balcón de la casona, envuelta en una manta de lana de Guernica. Laura y yo, vestidas con camisetas de la Icurriña arcoiris, un guiño sutil a nuestra lucha, la flanqueábamos. Pero Javier y su troupe aparecieron, ebrios de calimocho, exigiendo el testamento. Esto es robo, bramó él, agitando papeles. La multitud, ajena al drama familiar, aplaudía los tambores. Mamá se incorporó, voz débil pero firme: fuera de mi casa. La herencia es de ellas por su coraje, no por mi culpa. Javier me empujó, un gesto torpe que me hizo tropezar contra la barandilla. Laura gritó, interponiéndose: no la toques. En ese caos, con los tambores como banda sonora, saqué mi teléfono y grabé todo: sus insultos homofóbicos, su codicia expuesta. Esto irá a las redes, a EITV, a todos, amenacé. Palidecieron. Huyeron, dejando solo ecos de rabia. Mamá rió débilmente: mis guerreras. Pero en privado el peso nos aplastó. Esa noche, sola con Laura en el porche, lloré: te odio por traicionarme, pero te necesito más. Ella me abrazó: yo también. Somos una, Carla. La reconciliación fue lenta, como el reflujo de la marea en la Zurriola. Compartimos confidencias, mis dudas con Marta, su lucha por escribir un libro sobre identidades queer vascas. Planeamos el futuro: vender la casa, invertir en la fundación. Llamémosla Amalia, propuse, honrando el secreto de mamá. Laura sonrió, y Elena por la suya.
Mamá, testigo silencioso, asentía desde su cama. Pero el destino, caprichoso como el golfillo, reservaba una última prueba. En diciembre, durante una tormenta que azotó el Cantábrico, mamá empeoró. Fiebre, delirios. En susurraba nombres, Amalia. Perdóname. Laura y yo velamos turnos inyectando morfina, cantando berceos en euskera. Una madrugada, me confesó a mí sola, Carla, el testamento. Hay una cláusula secreta. Si no os reconciliáis, todo va a la iglesia. Me quedé helada. ¿Por qué no lo dijiste? Quería que fuera real, no forzado. Rabia fresca, pero también admiración. Llamé a Laura, ven. Es hora de sellar esto. La tormenta rugía fuera, como si el espíritu de Zorrocojile, el dios vasco de las tormentas, aprobara nuestro pacto. Laura entró en la habitación de mamá empapada por la lluvia, su coleta deshecha pegada al cuello. Dime que no es otra traición, jadeó, pero sus ojos suplicaban fe. Le mostré la enmienda al testamento garabateada en la libreta de mamá, solo si las gemelas se perdonan mutuamente como yo no pude con Amalia. Nos miramos idénticas en el agotamiento y reímos, una risa histérica, liberadora. Somos idiotas, dije. Sí, pero somos nosotras, respondió ella. Mamá abrió los ojos en ese momento, lúcida por un instante. Hijas. Idé al mar. Decidlo allí, donde empezó todo. Obedecimos al alba, cuando la tormenta amainó, dejando un cielo plomizo y olas furiosas. Caminamos por la playa de Ondarreta, descalzas, el frío mordiendo nuestras pies. El agua lamía la arena como lenguas de arrepentimiento. Laura, te perdono, declaré, mi voz compitiendo con el romper de las olas. Por el miedo que te hizo firmar, por los años robados. Pero prométeme, nunca más secretos. Ella, lágrimas mezcladas con salitre, respondió, y yo a ti, Carla. Por no contarte de Ana, por dejarte cargar sola el peso. Somos sangre y elección. Nos abrazamos, el mar como testigo, y en ese abrazo, sentí el hilo invisible que nos unía desde el útero, no solo gemelas, sino guardianas mutuas. Regresamos transformadas. Mamá falleció esa misma tarde en paz, con nuestras manos en la suya. El funeral fue vasco puro, en la iglesia de Santa María, con danzas aurrescu de jóvenes del grupo local, y un responso en euskera que honraba su vida sin hipocresía. Los primos asistieron cabizbajos, Javier murmuró una disculpa torpe que ignoramos. Después, en el cementerio de Polloe, bajo cipreses centenarios, enterramos no solo a mamá, sino al odio que nos había definido. La lectura del testamento una semana después en la notaría de la calle Hondarribia fue anticlimática. Todo para nosotras, la casona, las tierras en el Goierri, una suma modesta pero simbólica. El notario, un hombre canoso con acento donostiarra, sonrió. Vuestra madre dejó una nota, que usé en esto para sanar lo que yo rompí. Lágrimas discretas. Afuera, San Sebastián bullía con la Navidad temprana, luces en el bulevar, villancicos en euskera desde los bares. Celebramos con Marta e Izaskun, que habían llegado en tren, pinchos en el acareche, chacoli espumoso y brindis por las ausentes. Pero la verdadera sorpresa, lo que hicimos, y que aún hoy deja boquiabiertos a los cotillas de Gros, fue la fundación. La bautizamos Amalia Elena, un refugio en San Sebastián para jóvenes LGTB vascos, talleres de escritura queer en euskera, sesiones de terapia con vistas al mar y un archivo oral de historias como la nuestra. Vendimos la casona a un colectivo artístico, que la convirtió en centro cultural con murales de pintoras lesbianas catalanas como Marta. Los primos, al enterarse, protestaron en una misa familiar en Vitoria, pero Javier, sorprendentemente, donó anónimamente por mi hija, que es como vosotras, confesó años después. Tenía una sobrina trans, oculta hasta entonces. La vida se asentó en ritmos nuevos. Laura publicó su libro O las gemelas, una novela semiautobiográfica que ganó el Premio Euskadi de Literatura en 2027, relatos de amor prohibido en el Cantábrico con ecos de aquelarre y la transición. Yo con Marta me mudé a un piso en la parte vieja, donde capturo fotos para documentales sobre identidades vascas, queer, independientes, resilients. Visitamos a Izaskun en Tolosa, compartimos cenas con amigos de la escena LGTB donostiarra, fiestas en el Dabadaba con música de Miquel Laboa remixada. Y cada atardecer en la Concha, caminamos las dos, hablando de mamá, de Amalia, de nosotras. No todo es idílico.
Hay noches en que el sueño trae pesadillas, la carta de desheredación, el empujón de Javier, el secreto de Laura como un cuchillo. Despierto sudando y Marta me abraza, el pasado es arena, amor. Déjalo ir. Laura y yo tenemos nuestras riñas, discusiones acaloradas sobre política vasca o quién cocina el mejor cocochas, pero terminan en risas, en promesas renovadas. Somos humanas, frágiles como las barcas de Getaria en tormenta. En el aniversario de la muerte de mamá 2026, organizamos un evento en la Fundación, una lectura al aire libre en el Monte Urgul, con vistas a la bahía. Jóvenes, chicos, chicas no binarios compartieron historias, rechazos familiares, amores clandestinos en fiestas de Santo Tomás. Laura leyó un capítulo de su libro, yo proyecté fotos nuestras de infancia, superpuestas con imágenes de orgullo vasco. Al final, bajo un cielo estrellado, encendimos velas flotantes en el mar, un ritual pagano que mamá habría reprobado, pero que Amalia habría amado. Y allí, en ese círculo de luz, entendí el verdadero legado. No la herencia de ladrillos y euros, sino el coraje de romper ciclos. Desheredadas por ser quienes somos, regresamos no para vengarnos, sino para renacer. Sorprendimos al mundo y a nosotras al elegir el perdón sobre la rabia, el amor sobre el miedo. En San Sebastián, donde el mar besa la tierra con furia y ternura, aprendimos que las gemelas no se parten, se multiplican. Hoy miro a Laura desde la distancia, riendo con un grupo de becarios de la Fundación. Somos 35 arrugas incipientes en los ojos, pero el fuego sigue. El Cantábrico ruge eterno. Y nosotras con él.